tardes. Creo que es el momento que los niños van para abajo. Los más niños, los más pequeñitos, y a los demás adolescentes y jóvenes, otra vez tengo que pedir disculpas, pero ha sido imposible para mí esta semana preparar una hojita para vosotros, así es que tendréis que estar un poco atentos, ¿vale? Ahora sí, muy bien. Muy bien, estamos hablando de Elías ya por sexta. Tuvimos una primera predicación donde hablamos de Elías delante de Dios y Elías delante de los hombres, y de cómo, perdonad que abro esto, ¿vale? Y lo coloco aquí y ya estará. Y de cómo su presencia delante de Dios afectaba a la presencia de Elías delante de los hombres. Vimos las repercusiones de la forma de ser de Elías delante de los hombres y cómo afectaba a Elías a los hombres, porque estaba en la presencia de Dios. Y a partir de ahí, después de hablar de lo importante que es que nosotros tengamos una buena presencia delante de Dios para poder tener una buena presencia delante de los hombres, igual que Elías, a partir de ahí tuvimos tres predicaciones que nos hablaban acerca de las pruebas. Básicamente hemos estado tres predicaciones continuamente hablando de pruebas. Primero hablamos de la prueba en Kerit, ¿recordáis? El arroyo, la poca agua, los cuervos, la comida, el hecho de estar allí escondido, de no ir a un lugar público, de acatar la voluntad de Dios, que probablemente iba en contra de lo mismo que Elías quería. En segundo lugar, después tuvimos otra predicación que nos hablaba del impasse entre Kerit y Sarepta. La titulamos Camino a Sarepta, de camino hacia allá, cruzando el desierto, la casualidad, entre comillas, de llegar hasta allí y encontrar a la viuda, y viendo cómo Dios nada pasa por casualidad. Y después hablamos del tiempo de prueba con la viuda en Sarepta, ¿lo recordáis? Y por fin el jueves tuvimos una breve meditación acerca de la oración de Elías, estando con la viuda de Sarepta por la vida de su hijo que murió. Y era apropiado tener un culto de oración de la oración de Elías, especialmente porque dice, y también lo recordábamos esta mañana, que Jehová oyó la oración de Elías. Y decíamos, qué bueno si Dios también nos oyera a nosotros como oyó a Elías. ¿Qué hizo Elías o cómo oró Elías? Decíamos el jueves, para poder orar yo igual y que Dios también me oiga. Cuando Dios oye, no es como quien oye llover, no es como quien oye que pasa un coche por la calle, sino que Él oye, presta atención, se inclina y te atiende. Y qué bueno fuera que nosotros supiéramos orar como Elías oró, para que Dios conteste en la forma en que le contestó a Elías. Y entonces esta mañana, cerrando ya lo que sería el tema de la prueba, hablamos de los resultados, o hablamos de cómo la prueba afectó a cada uno de los tres diferentes personajes que vimos. Primero a Elías, y vimos cómo salió Elías de la prueba. Vimos que salió más reforzado en todos los sentidos, dijimos que salió más valiente, dijimos que salió más obediente y que salió más dependiente de Dios. También vimos a Abdías, a este hombre temeroso de Dios, que había guardado a los profetas de Baal, los profetas de Dios en dos cuevas, y les había alimentado con pan y con agua durante el tiempo que duró la sequía, y él había cuidado de ellos para que no los matara Jezabel. Y estuvimos viendo acerca de este hombre Abdías y cómo él pasó la prueba, cómo él salió de la prueba, cómo en medio de la prueba y de la necesidad fue capaz de ser abnegado, de ser misericordioso con otros, de no centrarse solamente en su prueba y en su predicación, en su problema, sino centrarse también en el problema de los demás y ayudar a los otros. Y le vimos también que fue más temeroso de Dios después de la prueba. Y vimos cómo la prueba tenía un propósito, y cómo Elías y Abdías, tanto uno como el otro, salían reforzados. Entonces vimos un ejemplo de uno que salió peor de la prueba, que fue el rey Acab. En vez de someter su corazón a Dios, él se rebeló contra Dios, se endureció su corazón contra Dios, se alejó más de Dios, él quiso matar al profeta de Dios, en vez de Dios de arrepentir, de ver el propósito de la prueba y decir, ¿qué tengo que hacer? Levantó el puño al cielo y se enfrenta a Dios. Y la
de la predicación de esta mañana es cómo salgo yo de la prueba cuando la prueba viene a mi vida, salgo más reforzado o salgo como acompañándome con Dios. Y esta tarde ya, por lo menos un punto y aparte en el tema de Elías, dejando atrás todo lo que tiene que ver con la prueba, vamos a hablar probablemente, o vamos a empezar a introducir lo que sería el episodio más conocido de la vida de Elías. Conocemos bastante bien la vida de Elías y nos suenan sus milagros, pero tal vez el más conocido de todos, que es el Monte Carmelo. Entonces, como bien sabéis, él llega allí, convoca a todos los profetas de Baal y de Asera y les reta y les dice, a ver, ¿quién es Dios? Si Baal es Dios o Jehová es Dios. Vamos a hacer una cosa, vamos a montar dos sacrificios. Vamos a poner uno aquí y otro aquí. Vamos a subir al Monte Carmelo y vamos a poner uno en cada lado. Y entonces vosotros primero oraréis y clamaréis a vuestro Dios, pero no encenderéis el sacrificio, pediréis que vuestro Dios lo encienda. Y el primer y mande fuego, ese será el Dios verdadero. Así que los profetas de Baal aceptan, como bien sabéis, después de muchas horas de estar allí masacrándose, cortándose, sajándose y todas las cosas, suplicando a Satanás, pues Satanás no contesta, tal vez no por falta de ganas, sino porque Dios probablemente no le dejó, no por falta de poder, porque Satanás podía hacerlo, sino porque Dios no le dejó, y entonces Satanás no hay ninguna respuesta. Elías se ríe de ellos y dice, a lo mejor vuestro Dios está durmiendo, ¿lo recordáis? A lo mejor está ocupado y tiene algo que hacer. Y por fin, entonces Elías viene el fuego, consume el sacrificio y en ese momento Elías aprovecha y manda al pueblo que maten a todos los profetas de Baal, los degüellan que había allí. Probablemente el episodio más conocido de la vida de Elías, y hoy vamos a empezar a ver un poquito solamente. Entonces vamos a leer unos pocos versículos de Primero de Reyes, capítulo 18. Primero de Reyes, capítulo 18. Y vamos a leer desde el versículo 20 hasta el 22 solamente. Primero de Reyes 18, 20 al 22. Y la verdad es que ya no sé cuándo volveré a predicar otra vez de Elías. Ya no sé cuándo me vuelve a tocar. A veces es difícil seguir una serie si no es continuado, porque ni para vosotros ni para mí es cómodo, pero creo que aunque sea con esta predicación será un buen final o un buen cierre a la serie y espero que haya sido de bendición para vosotros estas predicaciones acerca de la vida de Elías. Pero entonces, no vamos a ir al final todavía, parece que me estoy despidiendo. Vamos a leer Primero de Reyes 18, versículo 20, que todavía nos queda toda la predicación por delante. Dice así: entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Creo que con eso, si nos paramos a pensar y a meditar en cada área de nuestra vida acerca de esa frase, tenemos bastante para la predicación de hoy. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Reta Elías al pueblo. Si Baal es Dios, seguidle. Y si Jehová es Dios, id en pos de él. Oremos. Señor, guía mis palabras, te pido. Y dame, Señor, la unción del Espíritu Santo para poder predicar como conviene. Quita de mí cualquier torpeza y cualquier impedimento que hubiera para llevar el mensaje de una forma correcta al corazón de cada uno de mis hermanos, y danos a todos nosotros sensibilidad en el corazón para escuchar tu palabra, para escucharte, Señor, a ti y tu voz y lo que tú tienes que decirnos en esta tarde. Lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Claudicar, en el contexto en el que está, ¿hasta cuándo claudicaréis?, quiere decir más o menos hasta cuándo estaréis tambaleando entre dos opciones. No es que en un sentido ellos fueran absolutamente idólatras, sino que cuando les venía bien adoraban a Dios y cuando les venía bien adoraban a Baal.
Si por algún motivo les era más conveniente adorar a Jehová, adoraban a Jehová. Y si por algún motivo, a menudo temor, a menudo respeto al rey, a menudo no querer enfrentarse con la autoridad, debían adorar a Baal, pues adoraban a Baal. Estaban con un pie en un sitio y con otro pie en otro sitio. Estaban con un lado de su vida en Dios y otro en Baal. Y Elías les dice: ¿hasta cuándo estaréis con un pie en cada sitio? Si Jehová es tu Dios, síguele. Y si cualquier otra cosa no es tu Dios, y si cualquier otra cosa es tu Dios, ¿qué haces entonces intentando seguir a Jehová? Defínete. Toma una decisión. ¿Es Jehová tu Dios? Pues síguele. No estés con un pie dentro y otro fuera. Si de verdad es tu Dios, síguele con todas tus fuerzas. La primera cosa de la cual yo quisiera mencionar esta tarde tiene que ver con la elección y con el poder de escoger. El humano, la raza humana, las personas, los hombres y las mujeres, tenemos la cualidad de escoger. Y no es poca cosa, porque tiene que ver con el hecho de que Dios nos hiciera a su imagen y semejanza. Los animales a menudo actúan por instinto, no porque escojan una opción. Sin duda, las plantas no escogen nada, y el resto de la creación de Dios tampoco. Pero tú y yo podemos escoger. Puedo aconsejarte, puedes aconsejarme, puedes escuchar a otras personas lo que te digan a tu alrededor, o puedes ver cómo los demás hacen las cosas, pero al final quien las hace eres tú, y tú escoges. Lo que a menudo no nos gusta de escoger son las consecuencias. Porque cuando yo tomo la decisión de escoger un camino u otro, debo acarrear con las consecuencias de mi elección. Y no necesariamente tienen que ser malas. Pueden ser buenas consecuencias por una buena decisión, porque he escogido sabiamente, porque he escogido correctamente, porque escogí de acuerdo a la palabra de Dios. Pero si no fui sabio, entonces las consecuencias no serán buenas. Y será cuando a mí no me gusta tener que tomar una decisión. Eso es lo que el pueblo hizo. Dice: y el pueblo no respondió palabra. No quería el compromiso de tener que tomar una decisión. No quería el compromiso de tener que decidir, que escoger, porque sabía cuáles serían las consecuencias. Si escogían a Baal, si el pueblo abiertamente decía: Baal es Dios, entonces probablemente Jehová volvería a cerrar los cielos por no sé cuánto tiempo más, o les mandaría a unos enemigos por no sé cuánto tiempo más, los haría esclavos, o los llevaría prisioneros no sé dónde, o traería plagas sobre ellos. Y como ellos tenían cierta noción de que probablemente Jehová también era Dios, aunque parecía que llevaba quieto mucho tiempo, mejor no declaramos abiertamente que Baal es Dios. Pero tampoco queremos declarar abiertamente que Jehová es Dios, porque el rey Acab y Jezabel, ellos siguen a Baal. Y si seguimos a Jehová con todas las consecuencias y bajamos a Jerusalén y adoramos ahí a Dios y llevamos nuestros sacrificios y quemamos incienso y pedimos perdón a Dios y nos arrepentimos y guardamos la ley, vendrá el rey de su ejército y nos matará. Matará a nuestros hijos y confiscará nuestras tierras. Y tienen miedo de las consecuencias de decidir, de escoger. Y cuando Elías les lanza el reto, ellos se callan. Muchos de nosotros vivimos callados. Sabemos que Jehová es Dios, pero nuestras vidas no hablan de Dios. Venimos a la iglesia, pero nuestra vida está callada. Y siempre mantenemos la segunda opción, con un pie
en un sitio y otro pie en otro. Si Jehová es Dios, le dice Elías al pueblo, y Dios te dice a ti y a mí, seguidle. Nos da miedo escoger por las consecuencias que pudiera tener. Si yo mañana decido seguir a Dios con todo mi corazón, ¿qué repercusiones va a tener en mi hogar? Tal vez mi esposo no quiera seguirle con todo el corazón. Mi esposa. Tal vez mis padres. ¿Qué me van a decir mis padres? Si mañana decido seguir a Dios con todo mi corazón, bueno, tú sabes que mis padres van a la iglesia, pero tampoco es que sean unos creyentes tan fervorosos, ¿no? Y me van a decir, ¿qué consecuencias voy a tener con ellos? Si mañana decido seguir a Dios de todo mi corazón, ¿qué pasará? Aún a veces pueden tener problemas, ¿qué tal en mi trabajo? ¿O qué pudiera ocurrir en mi entorno, con la gente que me... De repente tengo mucho menos tiempo libre. A lo mejor de repente tengo que dejar de hacer esto o esto otro que me gusta. No es malo. A mí me gusta ir a clase de esto, de lo otro, pero si decido servir a Dios, a lo mejor debería dedicar ese tiempo a estudiar su palabra, a orar o a testificar o a hacer algo para Él, en vez de ir a clase de... Si decido servir a Dios con todo mi corazón, tengo miedo de las consecuencias. Porque a lo mejor no quiero pagar tanto. Así es que voy a estar con un pie aquí y otro aquí. No necesariamente en el mundo, pero bueno, aquí sin acabar de comprometerme y otro pie aquí. Sí, yo reconozco que Jehová es Dios, pero mejor me callo un poco. Que mi vida no hable muy alto de eso. El pueblo se calla porque tiene miedo de escoger, porque sabe que la decisión acarrea consecuencias. La segunda cosa en cuanto a la elección que quiero mencionar tiene que ver o es muy parecida a lo que estoy diciendo. El pueblo quiere mantener todas las opciones abiertas. En cualquier momento, pase lo que pase, de hecho es lo que hacen en el pasaje. Si lo notáis, no lo hemos leído, pero un poco más adelante, cuando llueve fuego del cielo y se quema el sacrificio y ocurre lo que ocurre, entonces todo el pueblo grita, ¡Jehová es Dios! ¡Jehová es Dios! Sí, hombre, ahora, a buenas horas, ahora ha llovido fuego del cielo, ya puedes decir Jehová es Dios, Jehová es Dios. Ellos mantienen todas las opciones abiertas en todo momento. Y si no hubiera llovido, o si primero hubiera caído el fuego porque Dios hubiera dejado a Satanás que hubiera caído fuego del cielo cuando ellos oraban a Baal, pues entonces hubieran dicho, Baal es Dios, Baal es Dios. Tenemos nosotros todas las puertas abiertas también. Vivimos de esa forma. Vivimos sin acabar de comprometernos de nada. Sin acabar de tomar una decisión clara por todo. Decimos, sí, vale, aquí con Dios, pero no todo, no todo, un poco. Yo voy a vivir por Dios hasta cierto punto, porque si no hay cosas que a lo mejor tengo que dejar y estar ahí. Yo no quiero, yo como alguna vez alguien había dicho, yo no quiero ser un creyente de esos que flota, Yo con los pies en el suelo, soy un creyente normalito, no mega espiritual, Yo no voy flotando por la vida, solamente soy pues un creyente normal. Pues un creyente normal, fervoroso por Dios. Esa es la normalidad de la que me habla la Escritura. ¿Es Watchman Nee el que escribe El creyente, la vida normal o algo así como es? ¿Cuál es el título del libro? La vida espiritual normal, la vida normal espiritual. La vida normal espiritual de un creyente es la de Pedro, la de Pablo, la de Juan, la de Elías, la de Apolos, la de Tito, la de Timoteo. Esa es la vida normal de un creyente. Eso es lo que debiera ser normal en ti y en mí. Eso debería ser normal, no la excepción, no lo extraño. No debería yo estar guardándome todas las opciones. Es como que quiero tener el seguro contra incendios para poder hacer lo que me dé la gana, Yo voy al cielo, tengo el seguro contra incendios contratado, porque me libro del infierno, así que tengo mi seguro contra incendios ya contratado, y a partir de ahí, como tengo las espaldas cubiertas, puedo vivir como quiera. Tengo todas las opciones abiertas. Espero que los chicos y los jóvenes estéis atendiéndome bien, porque tiene que ver con todo esto, pero a ti te quedan algunas decisiones por hacer que algunos de nosotros ya hemos hecho. No puedes mantener todas las opciones abiertas.
Si Baal es Dios, haz lo que debas. Pero si Jehová es Dios, síguele. Síguele con todo tu corazón. Si tú crees que de verdad Jehová es Dios, no pierdas tiempo en otra cosa. No mantengas un pie en el mundo y otro en la iglesia. Si Jehová es Dios, síguele. Síguele con todo tu corazón. La cosa que quisiera mencionar en cuanto a la elección, que como dije al principio es una virtud que solamente los humanos tenemos, tiene que ver con que la libertad no está reñida con Dios. Tenemos la sensación o la impresión de que es que si sigo a Dios no puedo hacer esto y esto y esto y esto y esto. No puedo ser libre, no puedo hacer lo que me dé la gana. Déjame decirte que la vida en Cristo, y te vas a reír, pero es divertida. Servir a Dios es divertido. Y me gustaría que fuéramos un poco más bautistas y escuchar un amén aquí. Amén, hermano. Servir a Dios es divertido. El hecho de que tú te comprometas con Dios y digas, Señor, voy a servirte cada día de mi vida, no es un tostón, no es un rollo, no es ¿cuál sería la palabra? No es que te coarten tu libertad, no es que te corten las alas, no es que no te dejen hacer todo lo que te gusta. El que sigue el pecado se hace esclavo del pecado. El que sigue a Dios es libre. Porque es Cristo quien nos hace libres. Libres para servirle. Libres para decidir. Cuando yo digo que quiero seguir a Dios, eso no quiere decir, cuando digo que quiero ser libre, eso no quiere decir que tengo por necesidad que transgreder toda la ley, que tengo que hacer todas las cosas en contra de Dios. Así que, como soy libre, ahora tengo que ver qué puedo hacer que esté en contra de Dios. Parece que ese es el razonamiento de nuestra generación. Soy libre, y como soy libre, puedo hacer lo que me dé la gana. Pero lo que me dé la gana siempre tiene que ser malo. ¿Sí o no? Parece que así es como funcionan nuestros jóvenes hoy en día, incluso muchos de nuestros adultos. Yo soy libre, a mí nadie me puede decir nada, y por tanto puedo hacer lo que me dé la gana. Vale, sí, vale. Pero ¿por qué lo que te dé la gana siempre tiene que acabar en algo malo? Siempre tiene que resultar en transgredir la ley de Dios de alguna forma. ¿Por qué lo que te dé la gana no puede ser vivir correctamente? ¿Por qué siempre tiene que ser algo malo? Joven, ¿estás otra vez conmigo? En lo que te dé la gana, necesariamente no tiene por qué ser algo que vaya en contra de la voluntad de Dios. Habla con hombres experimentados en el servicio a Dios y diles si se han aburrido a lo largo de su vida. Diles si han tenido una vida que ha sido agobiante, que ha sido penosa, y si se han arrepentido en alguna ocasión de la decisión que tomaron. Habla con alguno de los hombres adultos que cuando eran jóvenes tomaron la decisión de apartarse de Dios. A ver cuántos de ellos hay que se arrepienten de las decisiones que tomaron. Servir a Dios no quiere decir que no seas libre. El pecado es lo que te trae esclavitud, no el servicio a Dios. Por lo tanto, volviendo al tema de la elección, la libertad, hermano, está reñida con Dios, porque Dios nos da libertad de la pobreza, ¿sabes? Tanto física como espiritual. Él promete que uno de sus hijos mendigará pan. Lo dice en los Salmos. Y también en el sentido espiritual. Él también te da libertad, pero Él liberta de la pobreza para darte riqueza espiritual. No solamente es que te liberta de algo y te tira ahí, sino que te liberta y te da. Él te liberta del temor, incluyendo el temor sobre la muerte, y te da vida eterna. No solamente es que te quita el temor, sino que te da algo más a cambio. Él te da libertad de expresión. Libertad de expresión, de expresarte como tú quieras, delante de Dios, en cualquier lugar, en cualquier situación. No tienes que venir a la iglesia para hablar con Dios. No tienes que meditar 3 días para estar ahí en línea con el cielo. Tienes libertad en todo momento.
Dios te ha hecho libre. Ese no era el lema de la reunión de hermanas que tuvisteis ahora, ¿verdad? Y la verdad os hará libres. Tú conoces la verdad. Está aquí. Esto es lo que te hará libre, de tomar tus propias decisiones, de saber qué quieres hacer y qué no, de no dejarte arrastrar por la corriente del mundo, de no amoldarte al mundo y de decir, yo sigo la palabra de Dios, ella me hace libre. La libertad, hermano, no está reñida con Dios. Es en Cristo que somos libres. Es la primera cosa que quería hablar, acerca de la elección. Anda, eso se me ha ido. A ver si todavía lo tengo por aquí. Me parece que se me ha apagado el... Segunda cosa de la que quería hablar, a ver si lo puedo recuperar. Segunda cosa de la que quería hablar. La segunda cosa de la que quería hablar es la neutralidad. Hemos hablado de la elección y ahora quiero hablar de la neutralidad. Porque el pueblo fue neutral, ¿no? Dice, ¿hasta cuándo estaréis en medio de dos pensamientos? El pueblo fue neutral. Y eso es lo que quisiera que viéramos en esta tarde. Lo primero, y es obvio que si yo hablo de neutralidad, el pasaje al que vamos a ir a mirar ahora es Apocalipsis 3. Así que acompañadme por favor a Apocalipsis 3, versículos 14 en adelante. No perdáis ahí vuestro pasaje en Primero de Reyes porque volveremos, pero vamos a Apocalipsis 3, que como bien sabéis nos habla, capítulos 2 y 3, de 7 iglesias, 7 cartas a 7 iglesias que el apóstol Juan escribió. Son 7 iglesias reales, 7 iglesias que existieron, que fueron contemporáneas en el tiempo, pero que Dios ha dejado en su palabra para nuestra exhortación. Mientras hablo, dejadme volver a escribir aquí. Señor, esto vuelve a funcionar. Ahí estamos. Muy bien. Leamos el pasaje, por favor. Apocalipsis 3, del 14 en adelante, dice: y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto, dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices, yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Habéis visto cómo ellos son neutrales? La iglesia en una ciudad que se llamaba la Odisea tenía unos creyentes neutrales. Estaban justo en el centro. No eran ni fríos ni calientes. Y si que pensamos en esto, ¿verdad? De alguna forma parece que pensamos en creyentes malísimos, ¿verdad? Uy, estos de la Odisea, qué malos debían ser, que Dios los vomitaba de su boca. Eran unos tibios, y casi es el peor insulto que yo podría hacerte a ti como creyente, ¿verdad? Si quisiera insultarte como creyente, casi no hay peor cosa que yo te pudiera decir que eres un tibio. ¿Crees de verdad que estamos tan lejos de ellos? Vamos a la parte positiva. Dice, por cuanto no eres frío ni caliente. ¿Eres tú frío en las cosas del Señor? Quiero decir, tú piensas en un creyente frío, dices,
Un creyente frío es el que casi nunca va a la iglesia, el que no lee su Biblia, el que no ora más que como mucho cuando va a comer. Un creyente frío es el que no testifica nunca, el que a veces dice alguna palabrota, Eso es un creyente frío, ¿no? ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Verdad? A ver, ¿sí o no? Sí. Y dices, un creyente... Ah, no, yo no soy frío, ¿no? Yo vengo a la iglesia, a ver, ahora me puedo ver para acá, como no funciona el proyector. Yo no soy frío. Yo vengo a la iglesia regularmente, leo mi Biblia prácticamente todos los días. Oro, cuando tengo oportunidad doy testimonio. Y yo te pregunto, ¿eso es estar ardiendo por el Señor? ¿Eso es ser fervoroso? ¿Eso es ser caliente? La palabra que pone aquí caliente está hablando de agua hirviendo. ¿Estás tú hirviendo por el Señor espiritualmente? Déjame ponerte un ejemplo de un hermano que hervía por el Señor. Hechos, tengo que buscarlo, porque no lo he preparado. Hechos, creo que es capítulo 14, a ver. Hechos capítulo 18, versículo 24. Hechos 18, 24. Hechos 18, 24. Dice así: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y, siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado el allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Estos son de los que casi molestan, de los que llegan a la iglesia gritando y diciendo: el Señor está con nosotros hoy. De los que llegan allí y dicen: sirve al Señor, hermano, ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo ya? De los que vienen aquí y te gritan y tal, y estos son los fervorosos. No siempre el que hace más ruido es el más fervoroso, pero en este caso Apolos dice que era fervoroso. Estaba hirviendo. ¿Tú eres como Apolos? ¿Eres frío? No, ¿verdad? ¿Lees tu Biblia habitualmente? ¿Vienes a casi todos los cultos? ¿Oras? ¿Procuras llevar una vida santa? ¿Eres caliente? Ese es el caliente. Mídete con Apolos, o con Pablo, o con Timoteo. Entonces, ¿qué somos? Apocalipsis 3 dice: por cuanto no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. El pueblo estaba con un pie en cada sitio. No eran ni fríos ni calientes. ¿Sabes que la única vez que la Escritura registra que Dios vomita es aquí? De que el pez vomita. Se habla incluso del vómito del perro, y perdonad la escatología de la situación, pero se habla de otras personas o otros personajes que vomitan. Pero la única en toda la Escritura en la cual se menciona que Dios vomita es a una iglesia, a creyentes. ¡Qué triste! ¡Qué triste! No dice que Dios vomita a los incrédulos, sino a creyentes. Es una carta para creyentes. El versículo 20 dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Es el Señor Jesús, está llamando a la puerta de la iglesia. No está llamando al corazón del incrédulo, lo usamos para testificar. Está bien, es una aplicación, pero la interpretación del versículo es que el Señor Jesús está a la puerta de la iglesia, que lo habían echado fuera. Tenían sus reuniones, tenían todos sus cultos, tenían, lo pongo en nuestros términos, tenían su coro y su música especial y todas las cosas normales que tendría una iglesia de aquella época. Dice, tenían todo, dice, tú te has hecho rico y te has enriquecido y dices: de nada tengo necesidad. Pero te has dejado al Señor Jesús fuera. ¿Está Cristo en tu vida? Vuelvo a preguntar, ¿soy fervoroso? ¿Soy frío?
Si no soy ni una cosa ni otra, ¿qué soy? ¿Estamos entonces tan lejos de la iglesia de Laodicea, a los que durante tanto tiempo, yo el primero, hemos, siquiera de pensamiento, criticado tanto? Y diciendo, ¿qué hermanos más malos? Pero si yo no soy fervoroso por el Señor, tal vez soy más parecido a ellos de lo que yo creía. Y a Dios le repugna ese tipo de creyente. Eso era el pueblo de Israel en aquel momento. ¿Eso somos nosotros? Piensa, y yo sé que esto es un poco asqueroso, pero piensa en un vómito. Eso es lo que Dios siente cuando ve un creyente tibio. Lo mismo que tú estás pensando ahora. Eso que Dios siente cuando ve un creyente tibio. Repulsivo. Primero hemos hablado de la elección, ahora hemos hablado de la neutralidad y de que probablemente no estamos tan lejos de los creyentes de la Odisea como nos pensábamos. Y terminamos, y quiero hablar del compromiso. Si nos remontamos unos cuantos años en la historia, podremos recordar o podremos pensar en Josué, retando al pueblo cerca de su muerte, cerca de los días de su muerte, diciéndole que yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Vosotros qué vais a hacer? Y déjame recapacitar un momento sobre este momento histórico, porque Josué no está al inicio de sus días. No es que acaban de entrar en la tierra prometida. Josué se va a morir. De hecho, cuando Josué entra, ya tiene 80 años. Cuando entra, sale de Egipto con 40, pasa 40 en el desierto y ella tiene 80 cuando él lidera al pueblo de Israel. Después de toda la conquista y repartir la tierra, Josué no sé la edad, pero tiene cerca de 100 años. Y entonces dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Eso es lo que yo pongo en la puerta de mi casa cuando me caso, ¿verdad? Muchos hemos hecho eso, ¿o no? Hemos puesto ese versículo en algún lugar en nuestro hogar porque empezamos una nueva vida en pareja con la esposa que Dios me dio, y esa es una de las columnas que queremos que sea nuestra vida, ¿verdad? Que mi hogar va a servir a Dios. No, pero no es el caso de Josué. Josué está a punto de morir y dice, yo en mi casa serviremos a Jehová. Es una decisión hasta el último día de su vida, porque él está comprometido con Dios. Elías lanza el mismo reto al pueblo y le dice, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Comprometeos de una vez. Pero esta palabra compromiso probablemente es algo que nos da, no sé cómo decir, casi alergia. No queremos el compromiso con Dios porque tiene una serie de efectos, tiene una serie de cláusulas que a lo mejor no estaríamos dispuestos a cumplir. Es como va el mundo hoy en día. Es como funcionan las parejas modernas, ¿verdad? De hoy en día. No nos comprometemos porque de esa forma, bueno, a lo mejor hay alguna que no lo piensa así, pero creo que el pensamiento general es, no nos comprometemos, no firmamos un papel, no llevamos un anillo, no hacemos un pacto serio, porque a lo mejor dentro de unos años tú te cansas de mí o yo me canso de ti, y entonces pues cada uno sigue su camino y no hay compromiso, ¿verdad? Peor aún, estas nuevas parejas que son parejas abiertas, matrimonios abiertos, Bueno, sí, yo estoy contigo, pero si surge una oportunidad, oye, pues me voy con y tú te vas para allá y luego volvemos otra vez. Así funciona el mundo hoy en día, ¿verdad? No hay compromiso. El reflejo más grande que Dios nos dio para que entendiéramos que era un compromiso entre el creyente y Él mismo es el matrimonio. Por eso yo me comprometo con mi esposa y ella conmigo. Por eso cuando yo me caso digo, y dejando a todas las demás, te escojo a ti. Porque es un compromiso. Es estar unidos para siempre, juntos. No hay opción, no hay borrón y cuenta nueva. Pero nosotros, lejos de querer comprometernos en las cosas de Dios, preferimos estar atrás mirando. En muchas ocasiones es así. ¿Has visto, y no sé si he usado este ejemplo alguna vez, pero has visto cuando hay una obra, están ahí los albañiles construyendo, los carpinteros, o los que hacen el forjado, o los que sean, están ahí trabajando,
y de repente se acercan un par de ancianos que están jubilados y vienen ahí, se apoyan en la valla, y empiezan a discutir de cómo están trabajando aquellos, y dice: ¡Niño! Cuando yo era joven cargaba las vigas de 4x4. ¡Venga, hombre! ¿No lo has visto nunca? Ni que sea un sketch en la tele, pero en alguna ocasión lo tienes que haber visto. Vienen ahí y discuten de cómo están trabajando, de si el agujero, que si tal, que si la máquina, que si aquel no sabe, que si... Están en la barrera, ¿sabes? Desde la barrera es todo muy fácil. Pero los únicos que se pueden equivocar o hacerlo bien son los que están trabajando. Ellos, aunque sea por dinero, pero se han comprometido a hacer un trabajo. Les pagan por trabajar y terminar el edificio. Los que están en la barrera no tienen ningún tipo de compromiso. Por eso, a todo lo que aspiran es a mirar y tal vez a criticar. Y en ocasiones nos encontramos igual dentro de las iglesias. Hay unos que pasan la barrera y sirven a Dios. Y otros que se quedan atrás y en el mejor de los casos simplemente miran. En el peor de los casos, además de mirar, lo que hacen es criticar. Son como mirones de obra. Están ahí y dicen y comentan, pero jamás pasan la barrera. Pues déjame decirte que no es lo que Dios quiere. Dios no quiere que tú seas espectador. Quiere que seas protagonista. Tú eres uno de los 11 jugadores que va al campo a jugar. Tú juegas el partido, estás en el ejército de Dios. No te lo miras desde arriba. Por eso es que huimos del compromiso. Porque preferimos estar mirándolo desde arriba. Preferimos dar un paso atrás y dejar que sean otros los que jueguen el partido. Porque, ¿qué pasa si un día fallo? ¿Qué pasa si un día me equivoco? Bueno, yo ya tengo bastante con lo mío. Y no nos comprometemos. Pero Dios quiere que más que espectadores seamos protagonistas. Con suerte, si sigues siendo espectador, te podrás beneficiar del que trabaja al lado tuyo. Pero Dios quisiera que tú también fueras un protagonista en su obra. Él tiene un trabajo para ti, te lo ha buscado, te lo ha preparado, te ha preparado a ti para ese trabajo. No quiere que seas espectador, sino protagonista. Cuando miramos en la Escritura acerca de... y ya vamos terminando. Cuando miramos en la Escritura acerca de hombres y mujeres que sirvieron a Dios, vemos que Dios hace muchos pactos con el hombre. Y le promete muchas cosas, en la mayoría de las ocasiones condicionadas a la actitud del hombre. Si mi pueblo se humillare e invocare solo mi nombre, entonces yo les daré esto, ¿verdad? Pero en algunas ocasiones vemos a hombres que hacen pacto con Dios. No solamente Dios que hace pacto con el hombre, sino hombres que tuvieron el valor de ponerse delante de Dios y decir: Señor, te serviré, hago pacto y compromiso contigo. Y ahí está Abraham, y ahí está Moisés, y ahí está David, y ahí está el rey Ezequías. Y todos ellos cometieron errores, todos ellos cometieron pecados, pero ¿sabes? Como tenían un pacto, como un día se comprometieron, como un día volvieron atrás, como un día dijeron: Señor, desde aquí yo te sirvo, siempre había un lugar, aunque fuera un lugar en el tiempo, al que volver atrás y decir: Señor, yo te he fallado en el camino, pero allí me comprometí, y poder volver al punto y volver a empezar. Eso es lo que pasa en un matrimonio, ¿no? Cuando tú y tu esposa por algo tenéis una discusión, un problema o lo que sea, siempre puedes volver a tu compromiso y recordarte a ti mismo lo que tú prometiste y empezar desde ahí otra vez. Porque hay un compromiso, porque hay un momento en el cual dijiste: desde aquí yo iré contigo y me comprometo a estas cosas. Si no hay un compromiso con Dios, nunca hay un sitio donde tú luego puedes acudir. Yo te animo a hacer algo que no hemos hecho por muchas veces. Pero si tú ya eres salvo, además, comprométete con Dios. Toma un tiempo a solas, donde vas y dices: Señor, te entrego mi vida, de aquí en adelante. Y apúntalo, y recuérdalo. Por eso hacían los altares, por eso cogían una piedra y la levantaban y decían:
este día me habló Dios, o en este día me comprometí a esto, o a partir de aquí haré tal cosa. ¿Y cómo lo sellaban? Levantaban un altar. ¿Recuerdas a Abraham levantando altares? ¿Recuerdas a Jacob levantando altares? Era su compromiso con Dios. Siempre que pasaran por allí, aún en su mente podrían recordar: yo me comprometí con Dios. Yo te animo a que hagas eso, a que tengas un compromiso con Dios, a que tomes un momento solo en tu casa en oración y digas: Señor, te entrego mi vida para que tú hagas con ella lo que tú quieras. Porque de esa forma, el día que estés caminando en otra dirección, siempre podrás volver y dirás: yo entregué mi vida a Cristo. Es suya. Estoy comprometido con Él. Necesitamos un compromiso, porque Dios vomita a los que no tienen compromiso. Él vomita a los tibios, a los que están un día aquí y otro allí. Necesitamos un compromiso. Es la única opción válida. Es la única opción de vivir bien con Dios, de servirle con todas nuestras fuerzas. Como dije antes, para el creyente normal que quiere vivir una vida cristiana normal, la única opción es ser fervoroso por Dios y servirle con todas tus fuerzas, en lo que sea que tú pienses que eso implica en tu caso. Pero seguro que hay mucho más que podemos estar haciendo. No faltes a tu compromiso con Dios. La buena parte del compromiso para nosotros como creyentes es que en el compromiso siempre por lo menos hay dos, y el otro es Dios, y Él no falla. Él siempre cumple su parte del compromiso. Si nuestra salvación estuviera supeditada a mi parte del compromiso, si nuestra felicidad aquí, nuestra vida espiritual, nuestra dependencia de Dios estuviera supeditada a mi parte del compromiso, creo que hubiéramos muerto hace mucho tiempo y además estaríamos en el infierno. Pero como quiera que Dios no falla en su parte del compromiso, aquí estamos y al cielo vamos. Pero tú, si no lo has hecho ya, debieras comprometerte con Dios y darle lo que es suyo, que no es ni más ni menos que todo. Oremos. Señor, una vez más te damos gracias por la vida de Elías y por poder ver estas cosas en tu palabra. Señor, te pido que tú hagas la obra que yo no sé y que tú toques los corazones como yo no puedo ni pretendo, Señor, porque eso es una obra del Espíritu Santo y no mía. Pero Padre, no dejes tú que estos pensamientos y estas decisiones en cuanto a comprometernos contigo, que caigan en saco roto y que cuando salgamos por la puerta de la iglesia lo olvidemos. Que seamos capaces de recapacitar y de pensar y de meditar acerca de nuestros caminos y en qué estamos andando bien y en qué no, y en poner solución en lo malo, en decidir a comprometernos contigo, Señor. Tú que te has comprometido con nosotros y que no faltas a tu parte del pacto. Gracias, Padre, por el Señor Jesús, que hace posible que seamos libres, que hace posible que tengamos vida eterna, Señor, quien murió en la cruz a nuestro favor y nos lo dio todo. Ayúdanos a vivir comprometidos con quien dio todo por cada uno de nosotros. Es en su nombre que oramos. Amén.